En la Biblia vamos a encontrar diversas orientaciones claras de parte de Dios. Si nuestra mente estuviese más iluminada por la palabra de Dios y menos abierta para poder adaptar las costumbres del mundo, nosotros seríamos realmente felices. Existe la felicidad cuando se sigue instrucciones, cuando uno es obediente y cuando uno trata de que la palabra de Dios ilumine sus decisiones y su vida. Feliz es el hombre, dice la palabra de Dios, que pone en ti tu confianza, hablando de la relación que debe tener con el ser humano, Dios, el hombre con Dios. Feliz. Y esa felicidad viene por ser obedientes. El problema es nuestra sordera, nuestra insensibilidad y nuestro desconocimiento de la palabra de Dios. Dios nos manda muchas advertencias, Dios nos manda muchas orientaciones y Dios quiere salvarnos. Y quiero que entiendas una cosa, la salvación no es un evento futuro, la salvación es presente. Algunos piensan que la Biblia habla de la salvación y tiene que ver solamente con el futuro, con la eternidad, con la tierra nueva. No, esa es la recompensa. La salvación afecta el presente y la salvación no solamente impacta el área espiritual. La salvación impacta tus relaciones, tu salud física. La salvación impacta todo, absolutamente todo. Yo no puedo decir tengo fe, creo en Dios, pero solamente porque oro y estudio la Biblia. Mientras más oro y estudio la Biblia, tengo más conciencia de qué cosa es prioridad en mi vida. Qué cosas yo necesito colocar como equilibrio en mi vida. Hay cosas que Dios no va a hacer. Dios me orienta porque yo soy aquel que debo tomar la decisión. Nadie lo va a hacer por ti. Si tú no cuidas tu familia, si tú no cuidas tu salud, nadie lo hará. Dios estará dispuesto para ayudarte, pero si tú no tomas decisiones, eso no cambiará. Ahora, hay una frase interesante que leí hace algunos días, donde hablaba sobre la importancia de tener un equilibrio en todas las áreas que tanto descuidamos y ni tiempo tenemos para reflexionar en eso. Y allí dentro de ello decía, feliz es aquel que aprende a cultivar buenos hábitos. Me llamó mucho la atención la palabra cultivar, porque aquellos que están en la agricultura, aquellos que son agricultores van a entender mucho mejor este término que cualquiera que no está inmerso en ella. Cultivar demanda de esfuerzo, cultivar demanda de disciplina, cultivar demanda de trabajo. Entonces, un hábito tiene que ser cultivado porque éste nace, crece, éste se desarrolla y no tiene que morir. Así como para cultivar una planta va a demandar de un proceso, cultivar un hábito que es tan necesario demanda por lo menos de 3 cosas: esfuerzo, disciplina y perseverancia. Esos 3 son elementos básicos incluso para tener éxito en la vida: esfuerzo, disciplina y perseverancia. Bueno, primero nosotros formamos hábitos y luego los hábitos nos dan forma. ¿Entendiste? Primero nosotros formamos hábitos y luego los hábitos nos dan forma. ¿Tú sabías que aproximadamente el 90% de lo que haces cada día es gobernado por hábitos que cultivaste? El asunto es analizar qué hábitos he cultivado en mi vida. ¿Qué hábitos he cultivado? Ahora, el porcentaje es altísimo. 90% de lo que hacemos es gobernado por hábitos. O sea, el 90% lo hacemos casi de manera automática, porque un hábito es aquel que tú lo haces y ya no piensas para hacerlo. Es un hábito. Y un hábito, para ser formado, hay estudios que muestran que se necesita como mínimo por lo menos 40 días. El número 40 va en las Sagradas Escrituras, va a repetirse muchísimas veces. Siempre me pregunté por qué tantas veces 40, 40, 40, 40. Bueno, 40 días demora para formar un hábito. Ahora, pensándolo bien, 40 días es 1 mes y 10 días. Y un poquito, pasando 1 mes. 40 días
Si es que 40 días el ser humano forma un nuevo hábito, pensemos juntos. Tenemos 365, 366 días en el año. Si nosotros nos propusiéramos por año crear solo 2 hábitos, dos, nada más, 2 nuevos hábitos cada año, eso representaría crecimiento, mejoría en nuestra salud, en nuestras relaciones y en nuestra relación con Dios. 2 hábitos. La pregunta es que, o el asunto es que a veces el tiempo pasa y si la vida sigue igual, ni un hábito nuevo se creó en la vida. Es más, se agregaron pero hábitos negativos. Entonces vamos a analizar cuál es ese 90% de lo que nosotros hacemos. Ahora, fíjate una cosa. El hábito puede ser tu mayor ayudante o tu mayor detractor, dependiendo qué hábito tengas. ¿Te impulsa hacia adelante o te empuja hacia el fracaso? Las personas que han ganado muchas cosas en la vida han sido por sus hábitos y los fracasados también por sus hábitos. O sea, el hábito es tan importante. Me llama la atención que cuando vamos a los evangelios encuentro que Jesús tenía hábitos, porque recordemos una cosa, Jesús es Dios, pero cuando vino aquí a este mundo, Él vino como ser humano, nació como ser humano, vivió como un ser humano. Él fue afectado, mas no infectado por el pecado. Su naturaleza moral era perfecta, Él no cometió pecado, eso está clarísimo. Mas fue afectado, ¿en qué sentido? Físicamente. Él vino ya con el desgaste físico de 4000 años de pecado, ¿correcto? Ahora, Él vino justamente para enseñarnos cómo vivir y para poder seguir sus pisadas. Incluso después de la cena, de la última cena que tuvo con sus discípulos, en Juan 13:15 dice, ejemplos he dado para que ustedes hagan como yo os he hecho. Y eso debe equivaler para todo. Y nosotros vamos a ver que en los evangelios muestra repetidamente algunas cosas que Jesús hacía de manera frecuente. Esos se llaman hábitos. Jesús también formó hábitos. Ahora, es interesante que los hábitos tienen que ser formados. Y si tú, es más, quieres quitar un mal hábito, no puedes arrancarlo. Tienes que reemplazarlo por un nuevo hábito para ese hábito antiguo. ¿Cuál es el hábito que Jesús tenía? Vamos al libro de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Y luego vamos a ver una serie de textos bíblicos. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Marcos 1:35 dice así. Muy temprano, aún de mañana, aún siendo oscuro, Jesús se levantó, fue a un lugar solitario y se puso a orar. Yo leí ese texto muchísimas veces, mas yo me di cuenta de un asunto interesante. No voy a hablar hoy de la oración. De la oración vamos a hablar en otro programa, porque es otro hábito que Jesús tenía. Hoy voy a hacer énfasis en cómo los evangelios hacen mención, en el versículo 35, dice, iba a un lugar solitario. Esa es la parte que yo voy a tomar. Luego vamos a ver qué actividades así. Dentro de ello estaba la oración. Obviamente Jesús se apartaba para orar. Pero hoy vamos a analizar justamente ese texto. Él se iba a un lugar solitario. ¿Qué cosa es irse a un lugar solitario? Aislarse. Aislarse. Qué interesante es ver de que nuestra vida está llena de ruido todo el día. Y dependiendo del lugar donde esté, donde vivas, unos viven con más ruidos que otros. El silencio llega a ser algo que puede refrescar la vida y puede ayudar al ser humano que vive en medio de tanto ruido. Ahora, cada vez es más difícil porque vivimos una vida acelerada. Pero yo siempre me pregunté, entre lo que yo hago y lo que Jesús hacía más que yo. Y eso puede compararse cualquier ser humano, con cualquier ser humano. Jesús tenía una agenda diaria totalmente llena. O sea, Él hacía más que cualquier ser humano, pero aún así Él dedicaba tiempo para aislarse, irse a un lugar solitario. La oración vamos a hablar en otro momento. Iba a un lugar solitario. Jesús también se sentía cansado, también tenía sueño, también le dolían sus pies cuando caminaban, también se agotaba.
ser humano. Ahora, él estaba rodeado de multitudes. Entre la multitud había gente que le confrontaba, otros le pedían, otros le criticaban. Él estaba en el día lleno de voces. Sáname, tócame, ayúdame, haz algo, soluciona esto, haz un milagro, escúchame, todo el día, todo el día. ¿Tú sabías que el hecho de estar atendiendo demandas desgastan? Produce un desgaste. Y esto lo experimentamos en la vida. A ver, imagínate un día, todo el día, haz esto, haz lo otro, ven para acá, anda para allá, todo el día. Muy bien, Jesús, así, todo el día, respondiendo una pregunta, haciendo un milagro, haz esto, lo otro, quiero. Desgasta. Las emociones se agotan. Ahora, Jesús se aislaba. Aquí en Marcos 1:35 dice que lo hacía para orar. Luego vamos a encontrar que Jesús también se aislaba para descansar. Vamos a ver otro texto para ello. Entonces, él se retiraba de la presión, de los ruidos, y él buscaba un lugar solitario. Solitario. Sentía la necesidad de estar en soledad para renovarse emocionalmente y fortalecerse espiritualmente. Por eso es que él recorría en la soledad a la oración. Bueno, y Jesús para ello tenía dos lugares preferidos. O era a la orilla del lago, entre la calma de las aguas tranquilas, o era a la montaña, entre el ruido solamente de la naturaleza. Acompáñame a analizar algunos textos. Vamos, por ejemplo, Mateo capítulo 14, versículo 23. Mateo 14, 23. Dice así: despedida la gente, él subió al monte, se aisló a solas para orar. La noche estaba allí, solo. Otra vez, no estoy hablando hoy de la oración, vamos a hablar otro momento. Hoy vamos a hablar de cómo Jesús buscaba lugares para aislarse. Él despedía a la multitud, subió al monte. Muy bien, subió al monte. Vamos al capítulo 14 mismo, versículo 13. Fíjate allí, mismo capítulo, versículo 13. Al oírlo, después de que Jesús alimentó a 5,000, Jesús se retiró de allí en una barca. ¿A dónde? A un lugar solitario. Cuando la gente se enteró, lo siguieron de pie, pero él ya estaba en un lugar donde solitario. Juan capítulo 6, versículo 15. Jesús se apartaba. Vamos a Juan capítulo 6, versículo 15. Otra vez encontramos aquí haciendo esto un hábito de Jesús. Versículo 15. Cuando Jesús entendió que iban a venir para arrebatarlo a fuerza y proclamarlo rey, él volvió a retirarse. ¿A dónde? Al monte para estar solo. Se aislaba. Lucas capítulo 5, versículo 16. Lucas 5, 16. Y con frecuencia, este es el texto que me encanta ir a envolver. Hay muchos otros textos, pero este es el texto donde vamos a parar. Y con frecuencia Jesús se retiraba a lugares solitarios y lo hacía para orar. Ahora, préstame atención. Vimos en los otros textos bíblicos que Jesús simplemente se retiraba a la montaña, a un lugar para estar solo. Jesús se retiraba para orar. Jesús pasaba tiempo en oración. Mas me encanta esa expresión de Lucas. Con frecuencia él lo hacía. Y tú puedes leer Marcos 6:31, Marcos 1:34, los textos continúan. ¿Por qué? Buscaba ese momento para renovarse espiritualmente en oración. Qué interesante es que en medio del ruido y del entretenimiento y la distracción uno no puede renovarse. Necesita aislarse. ¿Por qué las personas tienen miedo separar este tiempo para aislarse durante el día especialmente? Culpabilidad. Me sentiré culpable si es que yo dejo de hacer lo que estoy haciendo. Para con eso. Necesitas breve descanso durante el día en tus actividades para renovarte y para volver incluso con más creatividad y renovado para poder continuar. Necesitas hacer pausas en el día. Necesitas hacer la pausa semanal que Dios estableció en su palabra.
Desde Génesis capítulo 2 encontramos que Dios separó de 7 días el séptimo día, que es sábado, para que tú puedas cambiar de actividad y renovarte espiritualmente. El descanso fue establecido por Dios durante el día y durante la semana. Durante el día para descansar en la noche, durante la semana para descansar un día y durante las actividades pequeñas pausas. Ocupaciones, no tengo tiempo. Muy bien, si tú sigues con una vida acelerada, un día el cuerpo va a gritar y va a decir, no me escuchaste, a la buena, ahora a la mala. Tú te vas a sentar y vas a descansar. Otras veces el ego. Ah, no, yo no me voy porque aquí soy indispensable. Quisiera reírme, pero no lo voy a hacer. No lo eres. No lo eres. Una frase me estremeció hace algún tiempo y decía así: los únicos que se acordarán dentro de 10 o 15 años que tú te matabas trabajando será tu familia, porque nunca le diste tiempo para ellos. Porque en la empresa serás olvidado y habrás sido reemplazado por otros más. Cuando un momento tú te enfermas, la empresa no está diciendo, ay, pobrecito, aquí te esperamos, tranquilo. No, te enfermaste, no me sirves. ¿Quién traemos? Un día te mueres. Vamos a colocar el ejemplo extremo. Lo máximo que pueden hacer es una nota de pésame, un ramo de flores y decir, buen trabajo hizo. Acabó todo. Eso fue todo. Es todo. En cambio, si tú fuiste equilibrado, hiciste bien tu trabajo, pero tu familia diste tiempo, tu salud invertiste, creciste, fuiste equilibrado, entonces tus hijos te dicen, él fue buen papá, fue la esposa buen esposo. Él cuidaba de su cuerpo, él tenía buenos hábitos y la empresa hizo buen trabajo. ¿Hiciste algo de más en algo? No, equilibrio. Y ese equilibrio demanda de pausas. De pausas. Cuando estás muy sobrecargado, estresado, respira, pausa, sal, camina, ora. La oración es un alivio. Busca el silencio, medita, reflexiona en una promesa de Dios y vuelve recargado, renovado. Por favor, permítete tiempo de aislamiento. Busca un lugar solitario. Debe existir un lugar donde ir, respirar, estirarse, meditar, orar. Cada día, en los momentos del día, en las noches y cada semana, el día sábado en tu encuentro con el Señor. No permitas que el agotamiento físico traiga agotamiento espiritual y desgaste emocional. Busca un lugar específico, anótalo en tu agenda. Y si es posible cada mes, si tú necesitas salir un día para estar solo o con tu familia disfrutando, hazlo, hazlo. Crea memorias buenas en tus hijos. Ellos se van a acordar siempre. Papá, una vez al mes salíamos al campo desconectados, no había internet, no había celular, no había nada, estábamos solos, disfrutábamos, descansábamos. Cada semana íbamos a la iglesia, olvidamos nuestras actividades cotidianas, encontramos con Cristo y Él nos fortalecía. Cada día en nuestra expresión de vida salíamos, respirábamos, caminábamos. Una vida equilibrada. Por favor, no permitas que la vida acelerada te lleve a una sobrecarga, a un desgaste y a finalmente perder no solamente la salud, en muchos casos la vida por esta causa. Me encanta Jesús. Él me enseña que en medio de la ardua labor y actividades del día es bueno pausas, es bueno aislarse, es bueno un lugar solitario. Caminar, respirar, y Él lo hacía para orar. De esto hablaremos en otro momento. Es otro hábito que Jesús formó. Hoy tú puedes comenzar con ello y tú te darás cuenta que la vida será mucho mejor. Ora conmigo. Querido Dios, queremos encontrar descanso en ti, mas ayúdanos a vivir con equilibrio, a colocar como prioridad aquello que realmente es importante para la vida. Nuestro corazón cansado, agotado, herido, lo colocamos en tus manos y pedimos que nos ayudes a formar este hábito que tú ya lo tenías cuando estabas aquí en la tierra. Ayúdanos, por favor. Danos la paz, el descanso que necesitamos. En el nombre de Jesús.